Bienvenidos al resumen de noticias de Canal Informativo. La semana pasada, el expresidente Felipe Calderón declaró en una entrevista para El Financiero que todo el dinero que el gobierno de López Obrador destinó a los ninis debió de haber sido destinado a mejorar las policías. Pero, ¿qué es un nini y por qué el término se ha vuelto tan polémico últimamente? Porque mientras hay políticos y comunicólogos que lo utilizan a diestra y siniestra, hay otro tipo de personas que lo consideran ofensivos, incluyendo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Originalmente el término era destinado a jóvenes que por voluntad propia habían decidido dejar la escuela y aprovecharse de que sus padres tenían los recursos para mantenerlos. De ahí el término ninis, ni estudian ni trabajan. Esto empezó a preocupar a varios gobiernos, particularmente en Europa, que fue donde se originó el término, ya que los jóvenes no solo se aprovechaban del estado económico de sus padres, sino que incluso había algunos sectores en Europa donde los jóvenes aprovechaban que se les daban becas especiales o que tenían recursos extra y por lo tanto dejaban de estudiar y trabajar y se volvían unos mantenidos. Ojo, y aquí está lo importante y donde empezamos a hacer diferencias. Originalmente, insisto, el término era destinado a jóvenes que por decisión propia habían tomado el camino de no estudiar y no trabajar, de ser mantenidos. Esto lo hacían por decisión propia. Sin embargo, algún listo, seguramente algún político, se le ocurrió meter a todos los jóvenes en el mismo costal. Entonces, en las mismas estadísticas encontrábamos a los ninis, es decir, aquellos que habían decidido no estudiar ni trabajar, pero también metían en el mismo saco a los jóvenes desempleados. El término se empezó a popularizar en México por allá del 2010 e insisto, se volvió algo tramposo porque originalmente al ser designado a jóvenes que habían elegido por voluntad propia no estudiar ni trabajar, el término nini se volvió ofensivo, se volvió un símil de huevón, de flojo. Si alguien era nini, probablemente estaba en este saco. Sin embargo, muchos jóvenes en México son y eran ninis no por voluntad propia, sino por las condiciones de nuestro país. Como ya dije, el término se empezó a popularizar en el 2010, año en el que Felipe Calderón todavía era presidente. El mismo Felipe Calderón que declaró la semana pasada que el dinero destinado a los ninis debería irse hacia mejorar las policías. Bueno, pues tomemos algunos datos. Según la SEP, en su encuesta nacional de ocupación del mismo año, en el 2010, hizo una estadística. Sin embargo, en esta estadística puso a jóvenes de entre 15 y 29 años que no tenían empleo. Sin embargo, quitó, o más bien no contó, a las mujeres que hacen trabajo doméstico. A esas las estuvo como desempleadas. Y tampoco contó a los jóvenes que se encontraban buscando un trabajo activamente. Es decir, repito e insisto que metió en el mismo saco a todos, a los que habían elegido no trabajar ni estudiar y a los que no lo habían elegido, sino que estaban buscando trabajo, pero que por su condición no encontraban un lugar laboral adecuado donde estar. Es así como la encuesta nacional de ocupación del 2010 arrojó el dato de 285,000 ninis, pero, insisto, no tomando variantes. Muy bien, detengamos el tren ahí. Estamos en el sexenio de Calderón. ¿Hizo algo o algún intento para que no existieran estos números? Bueno, pues el expresidente al inicio de su sexenio en el 2006 sí lanzó un programa. El programa de generación de primer empleo. E irónicamente era muy parecido al programa de López Obrador del que hablaremos en un momento, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿De qué iba este programa de Felipe Calderón? Bueno, pues el gobierno iba a destinar cierta cantidad de dinero a algunas empresas, a las empresas que aceptaran. Estas empresas recibían dinero del gobierno y se comprometían a recibir a jóvenes en sus filas.
¿Este dinero para qué se utilizaba? Bueno, el dinero era destinado para poder pagar el seguro social de los jóvenes. Entonces, si yo como empresa contrataba a un joven, el gobierno me iba a dar dinero. Con ese dinero podría cubrir el seguro social del joven al que estoy contratando. Sin embargo, de mi cuenta de todos modos iba a correr su sueldo y las prestaciones. Esto podría verse como algo positivo. Era una forma de incentivar a las empresas, de darle la oportunidad a los jóvenes de tener sus primeros empleos y así obtener la tan temida experiencia laboral que tanto es criticada por aquellos que están en la búsqueda de algún trabajo. Lamentablemente, al parecer, el programa no dio los frutos esperados, ya que al final del sexenio de Felipe Calderón, el desempleo entre los jóvenes aumentó un 47%. Es decir, que no había trabajos. Ni siquiera si estos ninis hubieran querido salir a buscar empleo, había oportunidades de obtenerlo. Las cosas no mejoraron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque a pesar de que según el INEGI se generaron más empleos durante el sexenio de Peña Nieto, sí, aunque no lo crean, se generó más empleo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos empleos muchas veces eran precarios, abusivos, carecían de prestaciones o eran empleos mal pagados o no enfocados a jóvenes que acababan de terminar sus estudios universitarios. Porque ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se generaron más empleos, pero estos empleos eran mal pagados o carecían de prestaciones, en especial hacia los jóvenes. Se aprovechaba mucho de su condición. La razón del desempleo entre los jóvenes son muchas. Hay muchas variantes que, insisto, las estadísticas o los gobernantes no tomaron en cuenta. Por ejemplo, si bien hay jóvenes que por decisión y voluntad dejaron la escuela, otros tuvieron que dejar la escuela ya sea por alguna necesidad económica para apoyar a su familia o porque ya no podían pagarse sus estudios. Si bien la educación es gratuita en México, tomemos en cuenta que de todos modos hay que pagar pasajes, útiles, comida. Y aunque hay gobiernos que han intentado apoyar a los jóvenes con ciertos programas o becas, muchas veces estas no llegan a ser suficientes para que estos jóvenes terminen sus estudios. Es por eso que la falta de estudio es una de las razones principales por las cuales los jóvenes no encuentran trabajos. Se les pide algún grado académico o incluso en ocasiones hasta una licenciatura. Pero paren su tren ahí. Porque si usted es de esas personas que dice, bueno, pero es que yo conozco muchos jóvenes que tuvieron que luchar para terminar su carrera, le tengo malas noticias. Y es que el hecho de terminar una carrera tampoco es un seguro para conseguir un empleo. Tan solo al principio del actual sexenio, el 50% de los jóvenes que estaban buscando un empleo habían terminado ya una carrera. Es decir, que la mitad de los jóvenes desempleados tenían estudios suficientes para poder salir a buscar un trabajo. Por lo tanto, recapitulemos. ¿Cuáles son las razones por las que los jóvenes no encuentran trabajo? Si uno se mete a cualquier bolsa de trabajo en internet, puede encontrar varios factores. Uno es la educación, aunque ya vimos que muchas veces este no es un factor determinante. Hay jóvenes sin estudios que no encuentran trabajo, pero también hay jóvenes con estudios que tampoco encuentran trabajo. Otra razón importante por la que están desempleados muchos jóvenes es por la falta de experiencia. Y es que muchas veces hay trabajos que exigen años de experiencia que no concuerdan con el tiempo académico que tiene el joven. Es decir que supongamos que hay trabajos que buscan jóvenes de entre 25 y 28 con una licenciatura terminada y con 6 años de experiencia en medicina, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, si el joven que están buscando tiene 25, esos 6 años de experiencia querrían decir que desde los 19 debió de haber empezado a hacer prácticas, ir a hospitales, meterse al mundo de la medicina. Y ojo, ustedes podrían decir, bueno, ve a hacerlo, pero tengan en cuenta, estoy hablando por eso de medicina, que es una de las carreras más exigentes. Le van a pedir a un joven que acaba de entrar a la carrera de medicina que estudiando esto vaya a hacer prácticas para tener la experiencia. Incluso muchas veces, y se los digo por experiencia propia, aunque tengas la experiencia, no te contratan.
Ya sea porque se acabaron las plazas o porque al hijo del primo del vecino le dieron la chamba o a lo mejor porque se dieron cuenta que los recursos que tenían no eran suficientes para pagarle a este joven. Y esto no acaba aquí, porque muchas empresas se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes, de estos jóvenes sin experiencia, que apenas están entrando al mundo laboral y que quieren conocer este mundo y por lo tanto no están familiarizados con él. Es así como hay empresas que le pagan mal a los jóvenes o incluso no les paga bajo el pretexto de que van a obtener experiencias como si con la experiencia uno comiera. Y cuando les pagan mal, o no les dan prestaciones, o no les dan seguridad social. Insisto, incluso por experiencia propia les puedo decir que me ha tocado trabajar en lugares donde no me dieron seguro social bajo el pretexto de que me faltaba algún tipo de experiencia o algún tipo de tiempo en la empresa para que se me diera esto. Y es así como llegamos al actual sexenio y a la famosa beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Muchos llaman a esta beca la beca de los ninis, porque se tiene la mala concepción de que se le da dinero a los ninis para que sigan de ninis. Es decir, que el gobierno le empieza a pagar a estos jóvenes desempleados para que sigan de desempleados. Sin embargo, la cosa no es así. Vamos a explicar de una vez por todas en qué consiste la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Muy bien, muchas veces el pretexto de una empresa era que no tenía dinero para contratar a un joven sin experiencia o sin algún título, es decir, con una carrera terminada, pero sí con el trámite todavía del título. Entonces el gobierno dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Al igual que el programa de Felipe Calderón, yo voy a poner el dinero para que los jóvenes tengan seguridad social. Pero eso no es todo. Como tu empresa, tu pretexto era que aunque te pagara el seguro social, no contratabas a los jóvenes por falta de dinero, bueno, pues yo también, gobierno, le voy a pagar a estos jóvenes. Es decir, que la beca Jóvenes Construyendo el Futuro le da un dinero mensual de 3,600 pesos a estos jóvenes, que tampoco es mucho, para que puedan trabajar en una empresa, en alguna tienda, de algún oficio, etc. Es como si el gobierno básicamente le estuviera pagando a estos jóvenes por trabajar, aparte de cubrir su seguro social. El objetivo es becar a 2.3 millones de jóvenes. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, como ya dije, cubre el rubro de la experiencia laboral. Es decir, que un joven puede llegar a una empresa y obtener la tan ansiada experiencia laboral de la cual muchas veces no se le da oportunidad. Ojo, esta beca cubre todos los rubros. Hay para quienes no tienen algunos estudios terminados, pero también hay para quienes ya terminaron estudios de licenciatura. Hay para hombres, para mujeres e incluso para personas con discapacidad. ¿Cómo funciona? Bueno, tú te metes a la página de Jóvenes Construyendo el Futuro, creas un registro, en el registro te preguntan cosas como por ejemplo tu nivel de estudios y una vez que eres aprobado te vuelves a meter a la página. En la página te sale un listado de ofertas de las empresas que están afiliadas de acuerdo a la información que proporcionaste y te dice si eres apto o no. Puedes elegir por tu área de experiencia que quieres obtener. Por ejemplo, si quieres obtener experiencia vendiendo cosas, hay un rubro para comerciantes. Si tú ya tienes alguna licenciatura terminada, por ejemplo, en medicina, que era la que decíamos, hay incluso hospitales o empresas de medicamentos que están afiliadas y dicen, bueno, yo sí quiero un joven, pero ojo, lo quiero con alguna licenciatura terminada por las características de mi empresa. Entonces hay para todos, cubre todos los aspectos y ayuda a los jóvenes no solo a tener la experiencia laboral tan deseada, sino que aparte de todo tienen un recurso económico para que puedan cubrir sus gastos. Es decir, que en otros tiempos donde al becario muchas veces ni siquiera se le pagaba, entonces era un becario o lo agarraban de servicio social y no se le daba ni un quinto, en esta ocasión estos chicos y chicas sí van a tener remuneración económica por sus servicios. Por otra parte, para aquel que a lo mejor no tiene una licenciatura terminada, existen ciertas empresas que les ofrecen aprender algún oficio. Puedes ir a trabajar
con el panadero, con el peluquero, con el electricista, y a lo mejor tú nunca te acercaste a este mundo, pero te interesa. Bueno, pues con la beca puedes ir a trabajar con estas personas, aprender sobre el oficio e incluso después poner tu propio local o tu propio trabajo. También la beca plantea la posibilidad de que si la empresa tiene los recursos, pueda contratar al joven después de que termine el programa. Recordemos que el programa dura un año y es que ese era otro pretexto de las empresas, que se estaban arriesgando a contratar jóvenes que no sabían si iban a funcionar bien. Bueno, pues esta beca les da la posibilidad de tener un empleado para ellos gratis, ver si trabaja bien, joven aparte de todo, es decir, como un aprendiz, y bueno, decidir después si se contrata o no se contrata. Otra ventaja general para nuestro país es que si bien al ser un programa de becas, estos jóvenes no pagan impuestos como los que pagamos quienes tenemos un empleo formal, al momento de salir a la calle, bueno, en algún momento se tienen que gastar ese dinero y ese dinero que están gastando ayuda a que la economía del país fluya, porque se compran artículos, se compran alimentos, se compra ropa, se compra un sinfín de cosas que estos jóvenes necesitan y lo cual ayuda a que la economía de nuestro país fluya. Además, aunque esto es en teoría, esta beca ayuda a que los jóvenes se acerquen a un empleo formal. En teoría, al estar acercados a un empleo formal, los aleja tanto de la informalidad como de la delincuencia. Porque a pesar de que los 3,600 que da la beca no son muchos, al final de cuentas ayudan a que tú ya tengas un respiro económico. Entonces, en teoría, el programa ayuda a mejorar la inseguridad que tanto está criticando Felipe Calderón. Aunque lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas en nuestro país, y es que no faltan los aprovechados. ¿Cuál es la principal desventaja de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Bueno, una de las principales desventajas es que muchas empresas se han intentado aprovechar del programa. Es decir, que han inventado, por ejemplo, becarios y se están clavando el dinero o intentan buscar algún acuerdo con el becario para clavarse el dinero. Ah, sí, porque ojo, el dinero va directo a los becarios, no va directo a las empresas. Entonces, a pesar de que esto fue un intento para que no existieran actos de corrupción, bueno, no faltó el listillo que intentó aprovecharse de la situación. Afortunadamente y según la Secretaría del Trabajo se analizan estas cuestiones y es que la misma página te permite evaluar a la empresa para la que estás trabajando para que precisamente no hayan actos de corrupción o incluso de acoso laboral o de abuso hacia los jóvenes. Pero las empresas no son las únicas que han intentado aprovecharse del programa, porque existe el otro lado de la moneda. También han existido jóvenes que agarran el pretexto de que, bueno, el gobierno me está pagando directamente a mí, entonces la empresa me importa un comino, hago como que voy, hago como que trabajo, no trabajo bien, nada más voy a firmar, o incluso a veces ni voy y cobro mi beca y asunto resuelto. Sin embargo, también la página está al revés, es decir, que la empresa puede evaluar al joven que está trabajando para ella y por lo tanto, se le puede retirar el apoyo económico. Una vez más, insisto, son factores que lamentablemente afectan este programa de becas y que si bien no se dan en su totalidad, sí hay varios puntos negrillos por ahí. Otra desventaja es que al ser un programa de becas, como ya dije, esto no es un empleo formal. Es decir, que los jóvenes no tienen la seguridad de que en un año los vayan a recontratar o de que saliendo vayan a conseguir un empleo formal. Recordemos que el sexenio va empezando. Eso quiere decir que también este programa va empezando. El programa va destinado para un año y los jóvenes se han estado integrando de forma esporádica. Es decir, que en enero no se inscribieron todos los jóvenes que están en el programa, sino que hay algunos que se inscribieron en enero, en febrero, en marzo, y al durar un año la beca, hasta mediados del próximo año es cuando podremos ver qué va a pasar con estos jóvenes al final del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Van a sumarse a esta enorme cantidad de desempleos que hay en nuestro país y que siguen aumentando, o esto en verdad va a ser una ventaja para que existan menos jóvenes desempleados. Eso no lo podemos saber hasta que pase el año del programa.
Otro punto importante de comentar es que según el portal Animal Político se puso a investigar el nombre de las empresas o cuántos jóvenes estaban becados y al parecer los datos no estaban disponibles. Ojo, esto no quiere decir que los datos no existan, esto no quiere decir que las empresas no existan. Si tú te inscribes al programa, ahí está el listado de empresas. Si tú vas a las empresas registradas, vas a encontrar el lugar. De hecho, a mí me tocó ver que estaba registrado el Instituto Nacional de Antropología e Historia y no podemos decir que el instituto no existe. Y venía justo la dirección donde lo podemos encontrar. Entonces, el problema es que al parecer no está la base de datos todavía con toda esta información. Insisto, no quiere decir que no exista, e incluso no es la primera vez que sucede algo así. Recordemos que ya pasó una vez que fueron a preguntar qué pasó con la carta donde AMLO había firmado que no se iba a reelegir y resultó que no la encontraban o no existía, y al día siguiente ya salió el presidente a mostrar la carta y decir, miren, sí existe, ¿no? Es bueno el reportaje porque así nos ayuda a poner el dedo sobre el renglón y decirle al gobierno, hey, queremos esos datos para saber que todo está claro. Esperemos que ayude a presionar. Pero no por eso podemos decir que el programa es un programa fantasma o algo así. En conclusión, podríamos decir que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene sus partes buenas y sus partes malas. Por un lado, ayuda a que dichos jóvenes tengan una posibilidad de obtener experiencia laboral o acercarse formalmente y oficialmente a su primer empleo. Pero esto, al final de cuentas, no ayuda a la creación de empleos formales. Y es decir que esto comprueba que el gobierno sigue tropezando un poco en este aspecto. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Se debe seguir invirtiendo en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿O ustedes son de los que creen, al igual que el expresidente Felipe Calderón, que este dinero se tiene que destinar mejor a los policías? Vamos a cerrar con 3 noticias rápidas. Noticia número 1. Este miércoles el sistema de transporte colectivo Metro cumplió 50 años. Así es, este sistema de transporte que todos los capitalinos amamos y odiamos al mismo tiempo ha cumplido 50 años de existencia. Con sus matices negros, blancos, grises y anaranjados, tenemos 50 años de nuestro bonito metro. Y la empresa de tenis Panam sacó unos tenis edición especial para conmemorar la fecha. Lamentablemente los tenis no están a la venta y yo los quiero, los necesito. Los puedes encontrar en una exhibición en el metro Barranca del Muerto, donde puedes ver la conmemoración de estos 50 años. El morenista Porfirio Muñoz Ledo accedió a renunciar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Morena le cedió su lugar al PAN. Vamos a ver qué hace ahora el partido que intenta ser la principal oposición al actual gobierno con este nuevo cargo. Y por último, el presidente Andrés Manuel López Obrador encuentra una cámara en el Palacio Nacional, lo cual no sé muy bien qué tiene de relevante más que un dato curioso. Según él no tiene nada que ocultar. Y entonces, pues sí, al parecer no le han encontrado nada, porque si no, si esta cámara registró algo, probablemente ya hubiera salido a la luz. Y antes de que se me olvide, sí, también el fin de semana pasado se dio el tercer informe de gobierno. Vamos a aclararlo rápido. El primer informe de gobierno, tercer informe hacia el pueblo, el informe de los 100 días, el informe del primer año del triunfo y este informe. Ha hablado el presidente 3 veces con el pueblo, ha habido solo un informe de gobierno. Y de eso hablamos en nuestra sección de opiniones la semana pasada. Lo pueden revisar aquí mismo en nuestro canal de YouTube de Canal Informativo. Así que eso es todo de mi parte. Usted puede terminar la semana porque ya está bien informado gracias a nosotros. No se olvide de suscribirse a nuestro canal como Canal Informativo en YouTube. También nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Canal Informativo MX. Suscríbanse y síganos. Yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos a la próxima. Gracias.